mientras Granuea necesitó 7 años para la primera etapa de su viaje a través de Francia, completó la segunda en menos de 7 días. Ya no evitaba la animación de las calles y las ciudades, ni daba ningún rodeo. Tenía un olor, tenía dinero, tenía confianza en sí mismo y tenía prisa. Ya al atardecer del día en que abandonó Montpellier, llegó a Le Grau-du-Roi, una pequeña ciudad portuaria al sudoeste de Aigues-Mortes, donde embarcó en un carguero con destino a Marsella. En esta ciudad no se alejó de la zona del puerto, sino que buscó enseguida un buque que le llevara a lo largo de la costa hacia el este. 2 días después estaba en Tolón y 3 días más tarde en Cannes. El resto del viaje lo hizo a pie, siguiendo un camino que conducía tierra adentro hacia el norte y serpenteaba colina arriba. 2 horas después alcanzó la cumbre, desde donde contempló una cuenca de varias millas de extensión, una especie de plato gigantesco rodeado de colinas de pendiente suave y sierras escarpadas, cuya dilatada depresión estaba cubierta de campos recién labrados, jardines y olivares. Sobre este plato reinaba un clima muy particular, de una intimidad sorprendente. Aunque el mar estaba tan cerca que podía divisarse desde la cumbre de la colina, no había en la cuenca nada marítimo, nada salado ni arenoso, nada abierto, sino un aislamiento silencioso, como si se encontrara a muchos días de viaje de la costa. Y, aunque al norte se elevaban las grandes montañas de cimas todavía nevadas, cuya nieve no se derretiría durante algún tiempo, no se notaba nada áspero ni crudo, y el viento no era frío. La primavera estaba mucho más adelantada que en Montpellier. Un fino vapor cubría los campos como una campana de cristal. Los almendros y albaricoqueros estaban en flor, y en el aire templado flotaba el perfume de los narcisos. Al otro lado de la Gran Depresión, tal vez a una distancia de 2 millas, se extendía, o mejor dicho, se encaramaba a las montañas una ciudad. Vista desde lejos, no causaba una impresión de grandiosidad, carecía de una imponente catedral que sobresaliera de las casas, y en su lugar solo había un campanario chato. Tampoco tenía una fortaleza en un punto estratégico, ni edificios que llamaran la atención por su magnificencia. Las murallas parecían más bien endebles, y aquí y allá surgían casas fuera de sus límites, sobre todo hacia la llanura, prestando a la ciudad un aspecto algo abandonado, como si hubiera sido conquistada y sitiada demasiadas veces y estuviera harta de ofrecer una resistencia seria a futuros invasores, pero no por debilidad, sino por indolencia, o incluso por un sentimiento de fuerza. Parecía no necesitar ninguna ostentación. Dominaba
la gran cuenca perfumada que tenía a sus pies, y esto parecía bastarle. Este lugar, a la vez modesto y consciente del propio valor, era la ciudad de Graz, desde hacía varios decenios indiscutida metrópoli de la producción y el comercio de sustancias aromáticas, artículos de perfumería, jabones y aceites. Giuseppe Baldini había mencionado siempre su nombre con arrobado entusiasmo. La ciudad era una Roma de los perfumes, la tierra prometida de los perfumistas, y quien no había ganado aquí sus espuelas no tenía derecho a llevar este nombre. Granuea contempló con mirada muy grave la ciudad de Graz. No buscaba ninguna tierra prometida de la perfumería y no le inspiraba ninguna ilusión la vista del nido que se encaramaba a las laderas. Había venido porque sabía que aquí se aprendían mejor que en ninguna otra parte las técnicas de la extracción de perfume, y de ellas quería apropiarse, ya que las necesitaba para sus fines. Extrajo del bolsillo el frasco de su perfume, se aplicó unas gotas, muy pocas, y reemprendió la marcha. 1 hora y media después, hacia el mediodía, estaba en Graz. Comió en una posada en el extremo superior de la ciudad, en la Place Hers. Cruzaba longitudinalmente esta plaza un arroyo en el que los curtidores lavaban sus pieles, que a continuación extendían para el secado. El olor era tan penetrante que muchos de los huéspedes perdían el gusto mientras comían. No así Granuea, que conocía aquel olor y se sentía seguro al aspirarlo. En todas las ciudades buscaban ante todo el barrio de los curtidores. Después de visitarlo, tenía la impresión de que, recién salido de su esfera maloliente, ya no era un extraño en las demás partes de la localidad. Pasó toda la tarde vagando por las calles. El lugar estaba increíblemente sucio, a pesar, o tal vez a causa, de la gran cantidad de agua que, procedente de docenas de manantiales y fuentes, bajaba gorgoteando hacia la ciudad en anárquicos regueros y arroyuelos que minaban las calles o las cubrían de fango. En muchos barrios las casas estaban tan juntas que solo quedaba una vara para pasajes y escaleras, y los transeúntes, chapoteando en el barro, apenas tenían sitio para pasar, e incluso en las plazas y las escasas calles más anchas, los carruajes se sorteaban con dificultad unos a otros. A pesar de todo, en medio de la suciedad, el fango y la estrechez, la ciudad bullía de actividad comercial. Granuea descubrió en su recorrido nada menos que 7 jabonerías, una docena de maestros de perfumería y guantería, innumerables destiladores, talleres de pomadas y especierías, y por último unos 7 vendedores de perfumes al por mayor. Todos ellos eran comerciantes que disponían de grandes existencias de sustancias aromáticas, aunque, por el aspecto de sus casas, era difícil deducirlo. Las fachadas que daban a la calle impresionaban
por su modestia burguesa y, sin embargo, lo que ocultaban en su interior en gigantescos almacenes y sótanos, en cubas de aceite, en pila sobre pila del más fino jabón de lavanda, en bombonas de aguas florales, vinos, alcoholes, en balas de cuero perfumado, en sacos, arcas y cajas llenas a rebosar de toda clase de especias. Eran riquezas que no poseían ni los príncipes. Y cuando olfateó más a fondo a través de los prosaicos almacenes y tiendas, descubrió que en la parte posterior de aquellas casas burguesas pequeñas y cuadradas se levantaban edificios realmente lujosos en torno a jardines de tamaño reducido, pero encantadores, donde crecían adelfas y palmeras alrededor de rumorosos y delicados surtidores rodeados de parterres. Se extendían las auténticas viviendas, la mayoría en forma de U y orientadas al sur, dormitorios inundados de sol y tapizados de seda en los pisos superiores, magníficos salones con paredes revestidas de maderas exóticas en la planta baja y comedores en terrazas al aire libre, donde, como Baldini le había contado, se comía con cubiertos de oro y en platos de porcelana. Los señores que vivían tras aquellas modestas fachadas olían a oro y a poder, a grandes y aseguradas fortunas, y su olor era más fuerte que todo cuanto Granuea había olido hasta entonces a este respecto durante su viaje por la provincia. Ante uno de los palacios camuflajados se detuvo más rato. La casa se encontraba al principio de la Rue d'Outre, una calle principal que atravesaba la ciudad en toda su longitud de este a oeste. Su aspecto no tenía nada de extraordinario, era algo más ancha y vistosa que las demás, pero no imponente, ni mucho menos. Ante la puerta cochera había un furgón lleno de cubas que eran descargadas mediante una plataforma. Otro furgón esperaba tras el primero. Entró en la tienda un hombre con unos papeles. Volvió a salir en compañía de otro hombre y ambos desaparecieron dentro del portal. Granuea se hallaba al otro lado de la calle y observaba toda su actividad. Nada de lo que sucedía le interesaba y, no obstante, permanecía inmóvil. Algo lo retenía. Cerró los ojos y se concentró en los olores que flotaban hacia él desde el edificio de enfrente. Había el olor de las cubas, vinagre y vino, y luego los múltiples y densos olores del almacén, los olores de la riqueza, transpirados por las paredes como un sudor fino y dorado, y finalmente los olores de un jardín que debía encontrarse al otro lado de la casa. No era fácil captar los aromas más delicados del jardín, porque se elevaban en jirones delgados por encima de los frontones del edificio antes de bajar a la calle. Granuea distinguió la magnolia, el jacinto, el torbisco y el rododendro, pero en este jardín parecía haber
otra cosa, algo divinamente bueno, una fragancia más exquisita que ninguna de las que había olfateado en su vida. Tenía que aproximarse a ella. Meditó sobre si debía entrar sencillamente en la vivienda por la puerta cochera, pero había allí tantas personas ocupadas en la descarga y el control de las cubas que no podría pasar inadvertido. Decidió retroceder por la misma calle hasta encontrar una callejuela o un pasaje que condujera a la fachada lateral de la casa. A unos metros de distancia se hallaba la puerta de la ciudad, al principio de la Rue Droité. La franqueó y se mantuvo pegado a la muralla, siguiéndola colina arriba. No tuvo que ir muy lejos para volver a oler el jardín, primero débilmente, mezclado todavía con el aire de los campos, y después cada vez más fuerte. Al final comprendió que estaba muy cerca. El jardín lindaba con la muralla de la ciudad y se encontraba justo a su lado. Retrocediendo unos pasos, pudo ver por encima del muro las ramas superiores de los naranjos. Volvió a cerrar los ojos. Las fragancias del jardín le rodearon, claras y bien perfiladas, como las franjas polícromas de un arco iris. Y la más valiosa, la que él buscaba, figuraba entre ellas. Granuea se acaloró de gozo y sintió a la vez el frío del temor. La sangre le subió a la cabeza como a un niño sorprendido en plena travesura. Luego le bajó hasta el centro del cuerpo y después le volvió a subir y a bajar de nuevo sin que él pudiera evitarlo. El ataque del aroma había sido demasiado súbito. Por unos momentos, durante unos segundos, durante toda una eternidad, según se le antojó a él, el tiempo se dobló o desapareció por completo, porque ya no sabía si ahora era ahora y aquí era aquí, o ahora era entonces y aquí era allí, o sea, la Rue de Marais en París en septiembre de 1753. La fragancia que llegaba desde el jardín era la fragancia de la muchacha pelirroja que había asesinado. El hecho de volver a encontrar esta fragancia en el mundo le hizo derramar lágrimas de beatitud, y la posibilidad de que no fuera cierto le dio un susto de muerte. Sintió vértigos, se tambaleó un poco y tuvo que apoyarse en la muralla y deslizarse con lentitud hasta que estuvo en cuclillas. En esta posición, mientras se recuperaba y frenaba su imaginación, empezó a oliscar la fatal fragancia con inspiraciones más cortas y menos arriesgadas, y concluyó que el aroma detrás de la muralla era ciertamente muy parecido al de la muchacha pelirroja, pero no del todo igual. Desde luego lo emanaba una muchacha pelirroja. De esto no cabía la menor duda. Granuea la veía
como dibujada en su imaginación olfativa. No estaba quieta, sino que saltaba de un lado a otro, se acaloraba y se refrescaba, por lo visto jugando a algo que requería movimientos rápidos y acto seguido inmovilidad con otra persona de olor totalmente mediocre. Tenía una piel de blancura deslumbrante, ojos verdosos y pecas en la cara, el cuello y los pechos. Es decir, Granuea contuvo un instante el aliento, luego olfateó con más fuerza e intentó evocar el recuerdo olfatorio de la muchacha de la Rue de Marais. Es decir, esta muchacha aún no tenía pechos en el verdadero sentido de la palabra. Tenía apenas un principio de pechos, tenía ondulaciones indescriptiblemente suaves y apenas olorosas, rodeadas de pecas, formadas tal vez hacía solo pocos días, tal vez pocas horas, tal vez en este momento. En una palabra, la muchacha era todavía una niña. Pero qué niña. A Granuea le sudaba la frente. Sabía que los niños no olían de manera particular, tampoco como las flores aún verdes antes de abrir sus pétalos. En cambio este capullo casi cerrado del otro lado del muro, que ahora mismo espesaba sin que nadie, excepto Granuea, se apercibiera de ello, a abrir sus odoríferos pétalos, olía ya de modo tan divino y sobrecogedor que, cuando floreciera del todo, emanaría un perfume que el mundo no había olido jamás. Ahora ya huele mejor, pensó Granuea, que la muchacha de la Rue de Marais, con menos fuerza, menos exuberancia, pero más delicadeza, más facetas y, al mismo tiempo, más naturalidad. Dentro de 1 o 2 años, esta fragancia habría madurado y adquirido una impetuosidad a la que nadie, hombre o mujer, podría sustraerse, y la gente sería dominada, desarmada y quedaría indefensa ante el hechizo de esta muchacha sin que nadie supiera la razón. Y como la gente es estúpida y solo sabe usar la nariz para resollar, pero creer reconocerlo todo con los ojos, dirían todos que era porque la muchacha poseía belleza, gracia y donaire. En su miopía cantarían las alabanzas de sus facciones regulares, de su figura esbelta, de su pecho impecable, y sus ojos añadirían son como esmeraldas, y sus dientes como perlas, y sus miembros como el marfil, y demás comparaciones a cualquier más idiota. Y le nombrarían reina del jazmín, y la pintarían necios retratistas, y su imagen sería pasto de los mirones, que la proclamarían la mujer más hermosa de Francia, y los jovencitos vociferarían noches enteras bajo su ventana al son de la mandolina. Ricachones gordos y viejos caerían de hinojos ante su padre para pedir su mano, y mujeres de todas las edades suspirarían al verla y soñarían con ser tan seductoras como ella durante un solo día. Y nadie sabría que no era su aspecto lo que de verdad los había conquistado.
que no era su belleza exterior supuestamente perfecta, sino únicamente su fragancia magnífica e incomparable. Solo lo sabría él, Granuea, que, por otra parte, ya lo sabía ahora. Ah, quería poseer esta fragancia, no de una forma tan inútil y torpe como en el pasado la fragancia de la muchacha de la Rue de Marais, que se había limitado a aspirar como un borracho, con lo cual la había destruido. No, ahora pretendía apropiarse de la fragancia de la muchacha que jugaba detrás de la muralla, arrancársela como si fuera una piel y convertirla en suya. Aún ignoraba cómo conseguirlo, pero disponía de 2 años para reflexionar sobre la cuestión. En el fondo, quizá no era más difícil que arrebatar el perfume de una flor rara. Se levantó y casi devotamente, como si abandonara un lugar sagrado o a una mujer dormida, se alejó despacio, encorvado, sin ruido, para que nadie le oyera ni se fijara en él, para que nadie se apercibiera de su valioso descubrimiento. Así huyó, siguiendo la muralla hasta el extremo opuesto de la ciudad, donde el perfume de la muchacha se dispersó al fin y él volvió a entrar en la ciudad por la Porte de Finance. Se detuvo a la sombra de las casas. El tufo maloliente de las callejuelas le dio seguridad y le ayudó a dominar la pasión que se había apoderado de él. Al cabo de un cuarto de hora volvía a estar completamente tranquilo. Como primera medida, pensó, no se acercaría más al jardín lindante con la muralla. No era necesario y le excitaba demasiado. La flor que crecía en él maduraría sin su intervención y por otra parte ya conocía las fases de su desarrollo. No debía embriagarse a destiempo con su perfume. Antes era preciso consagrarse al trabajo, ampliar sus conocimientos y perfeccionar sus habilidades de artesano para estar preparado cuando llegara el momento de la cosecha. Aún tenía 2 años de tiempo. Capítulo 35.